arqueólogo, guía turístico, pero también muchas cosas más. Ahora hay que reinventar un poco también debido a la situación, ¿no? Claro, por supuesto, es que se va cortando ciertas cosas y Sí. tienes que ir adaptándote a todo ello, Hablaba claro. de que era gestor cultural, ¿no? Porque Sí, es, claro. ya, en las rutas turísticas ya sean, digamos, desde el confinamiento de la comunidad ya no tienen mucho sentido porque no hay ese potencial de gente, entonces tienes que ir adaptando tus huecos pues tienen que estar dedicados a otras labores. Pero hoy vamos a hablar de leyendas. Nos lo has propuesto tú, nos parece estupendo, porque hay muchas en Ávila. Es una ciudad, porque nos centramos en la ciudad, pero también nos vamos a abrir a la provincia, una ciudad y una provincia muy rica en leyendas, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchas. El tema clave del patrimonio oral y en este caso de las leyendas es que es un patrimonio que está un poco devaluado porque digamos que como no suele tener una forma física, no suele estar por escrito, muchas de ellas, etcétera, y son de transmisión verbal y se van transmitiendo de generación en generación, pues de unas décadas para acá pues se están perdiendo mucho, ¿no? Y la verdad es que estamos en un momento de inflexión justamente ahora en el cual hay gente que todavía recuerda esas leyendas, pero que dentro de 20 años no van a estar. Entonces, realmente ahí nos arrepentiremos mucho de no haberles escuchado, ¿no? Esas leyendas. Bueno, para eso estamos aquí, para que Jorge nos hable de algunas de ellas. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál te parece? Bueno, yo esto parto de un curso que estoy impartiendo en Los Serrano, en un taller, entonces hemos hecho una división de las leyendas, hemos dividido de aquellas que hablan de un entorno urbano, de lo que es por ejemplo Ávila capital, luego otras villas de la provincia, luego hay algunas que tienen un contenido muy pedagógico, que son más dirigidas hacia niños, para que obedezcan, para que no hagan lo malo que pueden hacer. Y luego hay otras que tienen un trasfondo histórico con personajes reales o con hechos que han acontecido y que luego han derivado en una leyenda. Podemos empezar por Ávila, porque Sí, Ávila Ávila capital, capital. sí, Ávila capital quizás no es que les haya cuidado más, pero sí que es verdad que hay una cierta continuidad porque desde que en los años 50 se publicó un libro sobre leyendas de Belmonte, pues eso fue un poco un tratado, un momento en el cual alguien las trasladó a escrito. Luego ha habido adaptaciones de esa leyenda por autores de la ciudad y bueno, incluso ahora es un producto, porque es un producto turístico, hay varias posibilidades de hacer Ávila de leyenda, Ávila narrándose esas leyendas, ¿no?, de la ciudad. Vale, empezamos entonces por cuál, por, no sé, la Pues del Rey Niño o sí, cuál, ¿sí? la de Rey Niño está muy bien porque combina todo, ¿no? O sea, tiene esa parte histórica y tiene esa parte de ficción y tiene hechos, pues un poco... Las leyendas medievales tienen un trasfondo que ahora nos parece un poco agresivo, ¿no? Porque pues hay muertes, hay niños de por medio que les puede pasar cosas. Entonces, digamos que no son tan políticamente correctas como pueda ser el lenguaje de ahora, ¿no? Entonces, la del Rey Niño, pues... se basa en un acontecimiento que es curioso porque no se sabe a ciencia cierta si es Alfonso VI o Alfonso VII. Ambos monarcas, estamos hablando de Alta Edad Media, de alguna forma buscan refugio en Ávila, entonces hay esa confusión. Vamos a partir de que es Alfonso VII y lo que sucede es que Alfonso es hijo de un matrimonio, en este caso, si fuera este Alfonso, el primer Alfonso sería de Raimundo de Borgoña, que es un francés, que viene a repoblar toda esta zona de Ávila, y su mujer Urraca, su esposa Urraca. Este niño Alfonso, digamos que aspiraría al trono de Castilla, sería un heredero del trono de Castilla, una Castilla muy inicial, que todavía no es tan grande como fue luego. Pero bueno, los avatares hacen que su padre muera, Raimundo, y ella pues termina esposando con Alfonso el Batallador. Alfonso el Batallador es rey de Aragón. Si ese matrimonio se consumaba, juntarían Castilla y Aragón en un momento muy inicial, luego lo harán mucho después los reyes católicos, ¿no? Este niño está abocado a ser rey, pero su nuevo padre, su padrastro Alfonso el Batallador, no quiere que sea así, él ya quiere ser rey de Castilla. Entonces, lo que nota Urraca es que se pueden intentar deshacer de su hijo para que no sea heredero al trono. Entonces busca auxilio y se refugia aquí en Ávila capital. ¿Dónde? Bueno, ahí hay el tema, ¿no? Parte de la leyenda lo que habla es de que vive en un palacio que está adosado a la muralla, que sería pues la zona del episcopio, lo que es... Podemos ver entonces un poco esas imágenes del episcopio para darnos cuenta, según Claro. vas hablando, de dónde pudo estar refugiado
Sí. el Rey Niño, ¿no? Claro, siempre durante mucho tiempo se denominó así el Palacio del Rey Niño. La gente lo recordará más como el Corralón, porque ya no era palacio, era una especie de gran recinto, y luego ya se transformó en lo que es la Casa de la Cultura y actual Biblioteca Pública. Pero todo ese espacio, bueno, pues era un gran palacio que seguramente sería más bien episcopal, pero que bueno, que en un momento dado sirvió para alojar a este crío, en teoría. ¿El cimorro de la capital, de la catedral, tiene que ver también con esta leyenda? Claro, lo que va a suceder es que Alfonso, el malo de la película, Alfonso el Batallador, va a venir hasta Ávila. Él ha oído que este niño que ha huido, digamos, este hijastro, que ha huido está aquí en Ávila, pero que corren rumores de que ha muerto. Si ha muerto, le deja el camino muy libre para ser rey de Castilla. Con lo cual viene hasta aquí con tropas, no demasiadas, y acampa fuera de la muralla. Y exige ver al niño, que se lo enseñen y que demuestren que está vivo. Ávila dice, se ha cerrado en banda, dice que se lo va a enseñar, pero siempre desde un punto elevado para evitar que le puedan atacar al niño. Así que van a elegir el cimorro de la catedral, van a elegir el punto más alto para coger al crío y asomarle. Alfonso va a ver que está vivo y bueno, pues retrocederá de la ciudad. Esto sería, digamos, podría entenderse como un hecho histórico, más o menos, si no influye la parte más de leyenda, un poco más mitológica quizás. Para acercarse a la muralla, Alfonso el Batallador lo que va a exigir es que haya 40 caballeros de Ávila, otras fuentes dicen 60, que salgan de la ciudad y tenerlos como rehenes. Así se podrá fiar de que no le pegan un flechazo cuando se va a acercar a la muralla. Salen los caballeros, los apresan sus tropas, él se acerca a la muralla, ve al crío y retrocede. Entonces, como no le ha salido bien la jugada y se quiere vengar un poco de Ávila, pues lo que hace es llevarse a esos caballeros al exterior, un poco más alejado de la muralla, y los cuece vivos en unas grandes marmitas. Supuestamente eso hace que la zona, digamos, de la salida de Ávila hacia Madrid sean las Hervencias, porque les Por hizo esa razón. hervir allí, ¿no? Hervir vivos. Lo que va a suceder a continuación es que la ciudad de Ávila se queda muy afrentada, pero no puede atacar. Él ya se dirige hacia Salamanca, digamos, con sus tropas, y un valeroso caballero y su sobrino van a salir de la ciudad para alcanzarle y retarle en duelo. Así, de alguna forma, lavar ese agravio que ha hecho el rey del batallador. Le van a alcanzar en Cantiveros, ahí al lado de Fontiveros, unos 40 kilómetros de Ávila, le va a retar en duelo y Alfonso el Batallador no va a querer saber nada de un duelo con un caballero cualquiera, así que les va a matar a los dos, a flechazos. Les matan allí y el concejo de Ávila, para honrar a ese caballero que había dado la vida por Ávila, va a colocar ahí una cruz, que es la cruz del pandero, la cruz del reto, que está allí colocada, muy cerca del cementerio de la localidad, en medio de la llanura, que recuerda y hace honor a este caballero que dio la vida por Ávila. Seguramente mucha gente sí se da cuenta de esa cruz que estás mencionando, que está, bueno, además está ya integrada prácticamente en la ciudad. Hay otra leyenda que tiene que ver con la Basílica de San Vicente también, ¿no? Cuéntanos. Sí. Claro, porque esta, bueno, por eso tenemos el Ávila del Rey Niño, es una sí. leyenda hermosísima, pero vamos a conocer alguna más. La Basílica de San Vicente tiene mucha leyenda porque es un templo con mucha magia, por muchos motivos. Sí. Claro, en muchas de las historias que la rodean entra lo milagroso y lo religioso con la leyenda. Entonces, ahí cada cual tiene que saber un poco diferenciar depende de sus creencias, ¿no? El propio origen de la basílica ya es un hecho un poco mitológico de alguna forma, ¿no? Hasta aquí, hasta Ávila, vienen a refugiarse en el siglo IV después de Cristo 3 jóvenes que son cristianos: Vicente, Cristeta y Sabina. Ellos proceden de otra ciudad, que supuestamente era Talavera de la Reina, pero en época romana, y los romanos de Talavera pues les persiguen. Les apresan aquí y les martirizan, quieren que renuncien al cristianismo. Como no lo consiguen, les terminan matando y lo que hacen es tirar los restos de los mártires a una especie de barranco. Ese barranco es donde está hoy en día la Basílica de San Vicente. La tradición lo que dice es que hay un judío que va hasta allí para coger los restos de los mártires, porque los han dejado esparcidos ahí para que se los coman los animales carroñeros, y el judío lo que va a intentar es coger esos restos y llevárselos muy lejos, para que, digamos, que otros cristianos no puedan venir a honrarles. Cuando está haciendo esa acción, que lo está haciendo delante de una gran piedra, de una gran roca, y que en la parte superior tiene un agujero,
de ese agujero sale una enorme serpiente, una serpiente descomunal, y la serpiente se le enrolla en el cuerpo y le empieza a estrangular. Él grita, pero como nadie le ayuda, al final se pone a rezar y Dios va a intervenir. Va a decirle a la serpiente que le deje en paz y efectivamente se desenrosca y huye y le deja libre. El judío queda tan agradecido que se convierte al cristianismo y construye una primera iglesia de San Vicente. Ahí es donde meterá los restos de los mártires, estamos hablando del siglo IV, y luego en el siglo XIII harán la gran iglesia que hoy en día ocupa aquel lugar. Son muy curiosas estas leyendas y muy truculentas, ¿eh? O sea, tienen ahí una dosis tremenda de tragedia en muchos casos, de sangre, de muertes, Sí, de hecho no he contado exactamente lo que hacen los mártires, porque estamos en horario infantil. Sí. Vamos, les dejan bastante maltratados, los Bueno, cuerpos, o sea sí. que luego es bastante truculento. Sí. O sea que ese es un poco el origen de leyenda de la Basílica de San Vicente, parte de verdad, parte de leyenda, se mezcla y bueno, pues la voz popular es la que ha hecho que eso llegue hasta nuestros días aún, ¿no? Y en la provincia que tenemos, cuéntanos algo de la provincia, por ejemplo, de Arévalo, ¿se te ocurre? Sí, en Arévalo hay una serie de leyendas, lógicamente hay leyendas vinculadas a personajes históricos como Isabel la Católica, por haber pasado ahí su niñez, su juventud. Hay leyendas un poco inventadas en las cuales, pues bueno, cuando un rey, un santo iba a tu ciudad y no hacía nada especial, te inventabas una historia de que había hecho algo especial, ¿no? Eso es así, eso es continuo, ¿no? Concretamente hay leyendas de Isabel la Católica, de su estancia en el castillo, que es muy curioso porque ella no vivió allí, vivió en el Palacio Real. Pero bueno, hay una muy característica y muy curiosa en ese sentido porque la hacen estar allí en el castillo de muy pequeñita y ella baja hasta una dependencia que está en la Torre del Homenaje soterrada. Entonces es pequeña, baja un poco acelerada los escalones y oye el eco de sus pisadas. Y como un sitio abovedado que es, pues hace ese eco, ¿no? Y ella se queda, le da un susto, como le hace a cualquier persona, de repente oír esos ruidos, y como no sabe muy bien qué hacer, pero ya tiene mucho carácter, que bueno, es un poco presagio de lo que va a ser luego su vida, que va a ser una mujer de un carácter fuerte, en un momento dado contesta al eco y dice, ¿quién hay ahí?, ¿no? Y el eco pues no le contesta, lógicamente, quién hay con la misma frase, y ella lo que hace es decirle, a partir de ahora no quiero que aquí se oiga nada más que mi voz. Desde entonces esa estancia... Todo esto en el castillo de Arévalo Sí. sucedió. Bueno, sucedió. Bueno, esto lo narra un literato que escribe un libro sobre Arévalo y cita el castillo y cuenta esta tradición. Yo luego tampoco se lo he oído decir a nadie, contar a nadie, pero él la refleja en el libro, ¿no? No sé si es totalmente inventado o no, pero lo cierto es que si bajas a esa sala que tiene el torreón del homenaje en el interior y gritas, no hay eco. No hay eco y posiblemente se deba a un tema arquitectónico, o sea, simplemente pues cómo esté forrada la estancia o los muros, el espesor que tengan, etcétera. Pero es muy curioso, pues un sitio tipo bodega, muy cerrado, y la verdad es que gritas y no hay eco. Entonces, bueno, para explicar a lo mejor ese acontecimiento un poco extraño, se creó esta leyenda, pero es curiosa que empleasen a un personaje tan conocido como Isabel la Católica. Son muchas las leyendas que hay sobre Ávila, con Ávila como argumento, en muchos casos, muchos personajes muy truculentas, algunas, como nos está contando Jorge Díaz, aunque las maquilla un poco, ¿verdad?, porque son todavía más truculentas. Y todo esto lo estás contando habitualmente, dices, en Los Serrano, ¿no?, en un curso que impartes. Sí, ahora pues estoy realizando ahí un curso, hemos dividido a la gente en muchos grupitos, entonces son varios días, y vamos repasando estas historias, porque la verdad es que a la gente le suelen gustar oír este tipo de narraciones. De hecho, hay gente que te aporta, porque también conocen otras, ¿no? Hay muchísimo patrimonio de este sentido en la provincia, lo que pasa es que nunca se le ha dado mucha voz y quedaron como historias del pasado. Siempre pasa lo mismo, cuando las cuentan de pequeño te gustan mucho, cuando te haces más jovencito ya pues te parecen historias de mayores y tal, pero cuando te haces más mayor estás deseando que te las van a contar para recordarla. Es verdad, es verdad. Y el es problema como un ciclo, ¿verdad? es un ciclo, claro. Sí, sí, el problema es que esa gente que te las ha contado, a lo mejor cuando tú quieres que te la cuente ya no están. Ya no está. Y se ha perdido ahí la conexión, ¿no? Bueno, para eso está Jorge Díaz en Los Serrano y aquí en 8 Magazine Ávila. Cada 15 días nos hablará de patrimonio material e inmaterial, como son las leyendas de Ávila que hoy nos han ocupado. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Un placer. A vosotros. En 15 días